Una cita con la palabra es un podcast que tiene como propósito proporcionar una herramienta a los lectores de la Biblia para que saquen el mejor provecho a cada libro de las Sagradas Escrituras, pues antes de enfrentar su lectura y estudio, tendrán una visión general de cada uno de sus libros. Bienvenidos a nuestro podcast, un recorrido capítulo a capítulo por todos los libros de la Biblia, Números capítulos 30 al 35. Durante 40 años, Israel había estado moviéndose de un lugar a otro, un pueblo nómada que viajaba a su tierra prometida. Pronto entrarían y conquistarían esa tierra y establecerían su propia nación. Y para esta responsabilidad tenían que estar preparados. Los capítulos finales de Números, junto con el libro de Deuteronomio, registran las instrucciones del Señor a través de Moisés, dadas para preparar a la gente para esta nueva y desafiante experiencia. Para que Israel se convirtiera en una nación santa para la gloria de Dios, tenían que aceptar y aplicar los principios básicos que Moisés enunciaba. Y estos principios aún funcionan en las comunidades y naciones de hoy. En Levíticos 27, Moisés había tratado el tema de los votos en términos de dedicar personas y posesiones al Señor, pero aquí trata con los votos personales y cómo se ven afectados por las relaciones. El capítulo deja claro que el hogar es básico para la nación, que debe haber autoridad y subordinación en el hogar y que la verdad es lo que une a la sociedad. Hay una diferencia entre los votos y los juramentos, pero ambos debían considerarse inviolables. El voto era una promesa de hacer algo por el Señor, mientras que el juramento era una promesa de no hacer algo por el Señor. Cualquier hombre que hizo un voto o hizo un juramento tuvo que cumplir su palabra porque lo que dijo fue al Señor. Cuando las personas olvidan que Dios escucha lo que dicen, se sienten tentados a engañar y las mentiras causan el tejido de la sociedad para desgarrar. Cuando los hombres hicieron promesas a Dios, tuvieron que cumplir sus promesas y nadie podría anularlas. Pero, ¿qué pasa con las mujeres? Moisés se ocupa de los votos de las mujeres solteras en el hogar, las mujeres anteriormente casadas y las mujeres casadas. El principio básico es que si la mujer estaba bajo la autoridad de su padre o esposo, el padre o esposo tenían que aprobar el voto. También tenía el poder de cancelar el voto. La joven soltera en casa. Si el padre oye el voto y no dice nada, el voto debe mantenerse y la joven debe cumplirlo. No solo hay poder en las palabras, sino que también hay poder en silencio. En este caso, el silencio significa consentimiento, pero si el padre anuncia que desaprueba el voto, entonces el voto se cancela. Si más tarde se compromete a casarse y su prometido sabe sobre el voto y no dice nada, entonces el voto se mantiene incluso después de que se casen. Pero si él no lo aprueba, el voto se anula incluso si su padre lo aprobó. El Señor entonces la liberaría de las obligaciones relacionadas con ese voto. La viuda y la divorciada. El Señor asume que estas mujeres son experimentadas y maduras y que pueden tomar decisiones sabias, aunque la edad y la experiencia no siempre son una garantía de sabiduría. Si hacen promesas al Señor, estas promesas deben cumplirse. Moisés no explica qué pasaría si se casara de nuevo. Dado que no se otorgan calificaciones especiales, asumimos que sus votos no pueden ser cancelados ni por sus nuevos esposos. La mujer casada. Si el esposo escucha el voto y no dice nada, el voto se vuelve vinculante.
ya que el silencio significa consentimiento. Si él abiertamente no está de acuerdo con el voto y lo prohíbe, el voto se anula. Sin embargo, si debe cambiar la opinión después de consentir, entonces él, no la esposa, debe pagar la pena por hacer que abandone su voto sagrado. Y esto significa traer una ofrenda por el pecado al Señor. Escrito en este fallo hay algunas verdades importantes, una de las cuales es el poder del habla. Hacer una promesa es obligarse a sí misma con el Señor, ya sea que las personas se den cuenta de esto o no. Los cimientos de la sociedad actual se están erosionando debido a promesas incumplidas, ya sean contratos oficiales, votos matrimoniales, promesas políticas o palabras pronunciadas en el estrado de los testigos. Esperamos que el Señor cumpla sus promesas y Él espera que cumplamos la nuestra. La verdad es el centro y el cemento que mantiene unida a la sociedad. Una segunda verdad es la importancia de la autoridad y la subordinación en la sociedad y en el hogar. Si bien todas las personas son creadas iguales ante Dios y la ley, todavía hay niveles de autoridad y responsabilidad que deben respetarse. La soltera en la casa de su padre está sujeta a la voluntad de su padre y la mujer casada está sujeta a la voluntad de su marido. Antes de hacer los votos, la doncella debe consultar a su padre, a la esposa, a su esposo, y la doncella comprometida debe hablar con su prometido. Las relaciones conllevan responsabilidades y apresurarse en compromisos imprudentes es incurrir en sanciones que pueden ser costosas. Aunque el pueblo de Israel se equivocó al enredarse con los madianitas en Baal Peor, Madián se equivocó al seguir el consejo de Balaam y tratar de destruir a Israel. Aquellos que maldicen a Israel, Dios maldecirá. Y llegó el momento en que Dios castiga a Madián. Esta batalla sería un ensayo general para las batallas que Israel pelearía en la tierra de Canaán. Pero esta sería la última batalla de Moisés. Entonces se encontraría con el último enemigo, que es la muerte. Esta batalla fue parte de una guerra santa que Jehová había declarado contra Madián, porque éste había llevado a Israel al pecado. Ciertamente Israel fue responsable de desobedecer a Dios y de participar en la idolatría y la inmoralidad, y Dios los castigó por ello. Pero Madián era el delincuente principal y tales ofensas deben ser castigadas. La iglesia no tiene el mandato de Dios para participar en guerras santas, porque nuestros enemigos no son de carne y hueso. Nuestras armas son espirituales. La espada del Espíritu es la única espada que usamos para promover la causa de Cristo. Aquí vemos un patrón para los compromisos militares que Israel experimentaría en Canaán. Israel recibió sus instrucciones de Dios y confió en que Dios las acompañaría y les daría la victoria. Suponemos que Josué dirigió el ejército, pero Finehés, el hijo del sumo sacerdote, también estaba allí con los sacerdotes que llevaban el arca del pacto y tocaban las trompetas. Fue Finehés quien demostró gran coraje y devoción a Dios cuando el pecado iba al peor, invadió el campamento de Israel. Fue una victoria monumental del Señor, ya que todos los hombres madianitas fueron asesinados, pero ni un solo soldado judío murió en el conflicto. Muchos líderes enemigos murieron durante la batalla, y después de la batalla, Josué mató a los 5 reyes madianitas restantes, entre ellos Sur, el padre de Cosbi, la mujer con quien Simri había pecado en el campamento de Israel. Balaam, el arquitecto de la gran seducción en Baal Peor, también fue muerto. Israel quemó las ciudades
y reclamó el territorio de los madianitas y más tarde se lo dio a la tribu de Rubén.